Dentro de un laboratorio de investigación autorizado por el ejército, una rata se escabulle sin darse cuenta en una jaula en busca de comida y agua, pero en lugar de encontrar sustento, se convierte en presa de un depredador invisible. Por otra parte, el Dr. Sebastian Kahn trabaja horas extras en su apartamento para desarrollar una fórmula que revierta un procedimiento que vuelve invisible a un sujeto. Se detiene un momento para admirar a su atractiva vecina del edificio de al lado mientras se cambia de ropa, cuando la mujer cierra las persianas de la ventana de su dormitorio. De repente se le ocurre un gran avance, por lo que inmediatamente lo prueba en la computadora. Al poco tiempo, llama a su colega y exnovia Linda McKay para informarle de su éxito. Durante una videollamada, ve a un hombre en la cama de Linda y le pregunta quién es, pero Linda aleja la cámara de la cama y observa que su vida amorosa ya no es asunto de Sebastián. Después de mostrarle a Linda la innovadora fórmula, le pide que llame a su colega Mark Kensington para preparar a la gorila Isabel para poder realizar una prueba en vivo. Linda despierta a Mar y le dice que tienen que ir al laboratorio inmediatamente porque Sebastián finalmente descifró la fórmula reversa. Mar insinúa que tendrán que hacérselo saber a Sebastián en algún momento, por lo que Linda le asegura que lo hará algún día. A su llegada, Mar va directamente a la jaula de Isabel para sedar al gorila invisible, pero antes de que pueda inyectarle la solución, el animal no araña y sale corriendo de la jaula. Con el gorila acorralado, Mar le dispara el tranquilizante, pero falla. Sebastián inmediatamente sigue con un disparo y le da a la gorila, dejándola inconsciente. La doctora Sarah Canary, la veterinaria del laboratorio, irrumpe de repente y confronta a Sebastián por inyectarle la nueva fórmula a Isabel sin siquiera probarla. Linda interrumpe su discusión para decirle a Sebastián que el laboratorio está listo. Sarah rocía los brazos del gorila con un tinte y los golpea para prepararlos para la inyección. Mientras Matt se prepara para inyectarle el suero a Isabel, Sebastián le quita la jeringa a Mary y le dice que el honor debe ser para él. El equipo de investigación observa con asombro cómo los órganos vitales de Isabelle se hacen visibles. Sin embargo, el gorila comienza a retorcerse de dolor a medida que su presión arterial y su ritmo cardíaco aumentan. Su corazón comienza a latir nuevamente. A medida que su condición se estabiliza, el cuerpo de Isabel se vuelve visible poco a poco. El equipo de investigación celebra su éxito cenando en un restaurante exclusivo. Sebastián recuerda su relación fallida e insinúa que quiere volver con ella. Sin embargo, sus esperanzas de reavivar su relación pronto se desvanecen cuando nota que ella retrocede cuando intenta besarla. Días después, Sebastián se reúne con un comité de supervisión en el Pentágono para informar sus hallazgos. Sebastián le dice al comité que el equipo de investigación está cerca de encontrar una solución, pero que aún necesitan más tiempo. El Dr. Howard Tremor, ex maestro de Sebastián, elogia su ingenio y determinación, pero advierte a Sebastián que el gobierno puede reemplazarlo fácilmente si no les muestra ningún resultado pronto. Sebastián les dice a Linda y Mark que no estaba listo para informar a los militares sobre su éxito, por temor a que el gobierno se haga cargo del proyecto una vez que informen sus hallazgos. Sebastián sugiere realizar una prueba en humanos sin avisar al gobierno, pero Sebastián argumenta que seguir las reglas no los llevará a ninguna parte. Cuando regresan al laboratorio, Sebastián le dice al resto del equipo que obtuvieron autorización para seguir adelante con las pruebas en humanos porque él se ofreció como voluntario. Al sentir las aprensiones del equipo, Sebastián les recuerda que habían logrado traer de vuelta a 7 simios en las últimas 4 semanas. Una vez que completen el procedimiento, Sebastián permanecerá invisible durante 3 días antes de realizar la reversión. En la mesa de operaciones, Sebastián le quita el suero a Linda y le dice que se lo inyectará él mismo para que no culpen a Linda si algo sale mal. Poco después de inyectarse el suero en la vena, Sebastián comienza a sentir un hormigueo en el brazo. De repente comienza a retorcerse por el dolor mientras su piel comienza a desaparecer. Al ver su ritmo cardíaco inestable, Carter Abbey, el técnico de emergencias médicas, inmediatamente lleva el desfibrilador a la mesa de operaciones. Pero antes de que pudieran aplicarle una descarga, su ritmo cardíaco comienza a estabilizarse incluso mientras se retuerce por el dolor. Después de 17 horas, Sebastián finalmente se despierta.
Sebastián inmediatamente camina hacia un espejo para ver si realmente se ha vuelto invisible. Más tarde, Linda le informa a Sebastián que uno de los miembros del equipo se quedará con él si necesita algo. Mientras Sarah duerme, Sebastián se acerca a ella y le acaricia el pelo, intentando saber si está despierta. Al poco tiempo, Sebastián comienza a desabotonarle la camisa y la toca de manera inapropiada. Cuando mira el monitor, Sebastián no está en su cama, pero regresa y se acuesta tan pronto como Sarah se da vuelta. A la mañana siguiente, Sarah les cuenta a Linda y Matt su sospecha de que Sebastián le había hecho algo mientras dormía. Sin embargo, Sarah les dice que no confronten a Sebastián porque todavía no está segura de si pasó algo. 3 días después del procedimiento, el equipo prepara a Sebastián para la reversión. Después de que Matt le inyecta el suero, Sebastián comienza a respirar con dificultad, diciéndoles que algo anda mal. Sin embargo, Sebastián aún logra levantarse de la mesa después de arrojar a Carter al otro lado de la habitación y patear a Matt en la cara. Su cuerpo se hace visible por un momento, pero cae al suelo y queda inconsciente. Cuando lo llevan de regreso a la mesa, Linda descubre que Sebastián ya no tiene pulso, por lo que Matt le realiza RCP. Cuando Sebastián se despierta horas más tarde, Linda le dice que casi muere, por lo que le hacen una máscara de látex para hacerlo visible mientras camina por el laboratorio. Durante los días siguientes, Matt intenta desesperadamente descubrir cómo revertir el procedimiento sin matar a Sebastián. Después de 10 días de invisibilidad, Sebastián se frustra por someterse a varias pruebas y estar confinado en el laboratorio. Una noche, decide salir cuando Carter es el único en el laboratorio que lo cuida. Al no poder detener a Sebastián, Carter llama inmediatamente a los otros miembros del equipo para alertarlos sobre la partida de Sebastián. Cuando Sebastián llega a casa, ve a su vecina del edificio de al lado cambiándose de ropa. Dubitativamente decide aprovechar su invisibilidad e ir al siguiente edificio para ver a la mujer de cerca. Cuando vuelve a entrar, Sebastián observa a la mujer peinándose. Luego mueve el espejo varias veces. Cuando ella se aleja de él, Sebastián comienza a forzarla. Linda pronto llega al apartamento de Sebastián y encuentra su máscara y su ropa en la cama. Sebastián mira por la ventana y ve a Linda en su apartamento. Espera hasta que Linda se vaya antes de regresar a su casa. De vuelta en el laboratorio, Frank Chase entrega pistolas tranquilizantes al resto del equipo de investigación mientras se preparan para buscar a Sebastián afuera. Sebastián pronto llega y les dice que solo fue a casa a recoger algunas cosas. Linda le cuenta a Matt su preocupación porque la invisibilidad ahora ha comenzado a afectar la mente de Sebastián porque ha sido invisible por mucho más tiempo que los animales. Mientras Carter le realiza algunas pruebas físicas, Sebastián confiesa que se metió con una mujer mientras estaba afuera y le gustó. Sin embargo, el proceso falla durante una simulación en el laboratorio. Sebastián le expresa su frustración a Linda y agrega que se ha convertido en un prisionero en el laboratorio. Más tarde esa noche, Sebastián toma un equipo electrónico del laboratorio para reproducir un video en bucle de él mismo durmiendo en la cama. Decide visitar el apartamento de Linda y descubre que ella ha estado saliendo con Matt. Sebastián rompe la ventana al lado de la cama, interrumpiéndolos. Linda llama al laboratorio para averiguar si Sebastián ha escapado. Sebastián regresa al laboratorio, enfurecido por los celos. Le molesta el ladrido del perro invisible, así que lo agarra y lo golpea contra las paredes de la jaula hasta que muere. Cuando Sarah confronta a Sebastián por el animal muerto, él afirma que estaba dormido cuando murió. Después de revisar el video de seguridad, llegan a la conclusión de que Sebastián nunca salió de la habitación. Linda lo ve acostado en la cama en el monitor de video, pero no lo encuentra en su habitación. Se da cuenta de que él ha estado reproduciendo un video en bucle de sí mismo en la cama, por lo que llama a todos los miembros del equipo para que regresen al laboratorio. Matt y Linda visitan al Dr. Kramer para informar a Sebastián, pero sin que ellos lo supieran, Sebastián lo siguió hasta allí. Después de que se van, Sebastián ataca al Dr. Kramer junto a la piscina y lo ahoga. Cuando Linda llega al laboratorio al día siguiente, intenta llamar al Dr. Kramer, pero descubre que se ahogó en la piscina la noche anterior. Matt y Linda intentan salir del laboratorio, pero el sistema de seguridad no les permite usar el ascensor. Cuando el equipo comienza a buscar a Sebastián, Janice Walton
la técnica del laboratorio, se queda atrás mientras agarra unas gafas térmicas. Sebastián aparece de repente en la puerta y la estrangula con una vía intravenosa. Pero Sebastián revela que mató a Kramer la noche anterior, antes de poder contarle a alguien sobre él. Pronto, el equipo se da cuenta de que Janice ha desaparecido. Usando sus gafas térmicas, descubren su cuerpo sin vida dentro de un casillero. Cuando ven a alguien moviéndose por los pasillos, Mar y Carl se arman con pistolas tranquilizantes para encontrar a Sebastián mientras Linda los guía. Carter ve señales de calor detrás de las tuberías, pero Matt descubre que el calor proviene del respiradero. Mientras Matt no mira, Sebastián agarra a Carter mientras se esconde en un tubo del techo. Matt le dispara, pero falla y en su lugar golpea una tubería. Carter golpea la esquina de una caja de metal junto a las tuberías, cortando una arteria importante y provocando una pérdida masiva de sangre. Sebastián se rodea del calor que emana de las tuberías, lo que inutiliza las gafas térmicas de Mar. Sebastián tira a Mar al suelo con un puñetazo y una patada, pero Linda llega para llevarlo a un lugar seguro, por lo que coge varias bolsas de sangre del frigorífico. Antes de que pudiera volver con Carter, Sebastián la encierra, por lo que salpica la sangre por todo el suelo para ver los pasos de Sebastián. Ella logra empapar a Sebastián con sangre. No contento con dejar a Sarah inconsciente, Sebastián le rompe el cuello y la mata instantáneamente. Frank deja atrás el cadáver de Carter y va con Mar y Linda a buscar a Sarah. Cuando descubren su cuerpo en el frigorífico, Sebastián emerge y apuñala a Frank con una palanca. Luego, Sebastián apuñala a Mar con una barra de metal en la parte inferior del pecho y los encierra a él y a Linda dentro del refrigerador. Linda repara la herida de Mar con cinta adhesiva y escapa del refrigerador usando una manija de cajón de metal magnetizada. Mientras tanto, Sebastián reúne algunos productos químicos para crear un explosivo que hará estallar el laboratorio y encubrir sus crímenes. Pone los productos químicos en una centrífuga y programa el cronómetro en 5 minutos antes de dirigirse al ascensor. Al llegar al ascensor, Linda lo detiene y le prende fuego con un lanzallamas. Después de salir del ascensor, Sebastián se quita lentamente la ropa chamuscada, haciéndolo invisible nuevamente, pero Matt viene a rescatarla y noquea a Sebastián con una palanca. Sebastián intenta golpear a Matt con la palanca, pero Matt lo rechaza, lo que hace que golpee una caja de fusibles. Mar y Linda descubren el explosivo improvisado que hizo Sebastián. Mientras suben, la bomba improvisada explota, enviando el ascensor hacia arriba y raspando el hombro de Linda. Luego, el ascensor vuelve a bajar, pero se detiene justo antes de golpear a Matt. Linda y Sebastián caen en el ascensor, que cuelga únicamente de un alambre grueso. Mientras Wendell lucha por liberarse, Sebastián le roba un último beso y le dice que es por los viejos tiempos. Linda se cuelga del cable mientras observa a Sebastian Carey morir por el hueco del ascensor. Linda y Matt pronto emergen del edificio en llamas mientras los bomberos se apresuran a apagar las llamas. Antes de que Sebastián se volviera invisible, el equipo de investigación logró tolerar su arrogancia y su extrema competitividad. Más de sus malas cualidades parecieron aparecer poco después de convertirse en el sujeto de prueba de su propio experimento. Cuando el procedimiento de reversión falló, se agitó por estar confinado en el laboratorio. La obsesión de Sebastián por Linda también se salió de control a lo largo del experimento. Aunque no tiene una relación con Menda, mató a un perro inocente en un ataque de celos cuando descubrió su relación con Matt. En un esfuerzo por preservar su carrera, mató a su mentor, el Dr. Kramer, y creó un elaborado plan para volar el laboratorio, para destruir todas las pruebas de sus crímenes. Si no fuera por Wendy y Matt, podría haberlo logrado. Gracias por ver, por favor suscríbete, dale like y toca la campanita.